Hubo un momento en nuestras vidas en el que tener un reloj no significaba simplemente poder ver la hora. Soñábamos con tener un reloj. Pero no un reloj cualquiera, no. Un reloj especial. Uno que pudiese cambiar nuestra vida para siempre. Un reloj que brillase en nuestra muñeca. Y que, con girarlo un poco, nos transformase en algo más. En alguien más. En un héroe. Soñábamos con tener el Omnitrix. Ben 10 o Ben 10 llegó en el momento perfecto. Cuando éramos pequeños. Cuando la imaginación no tenía límites. Cuando todo parecía posible. No necesitábamos grandes explicaciones científicas ni efectos visuales espectaculares. Solo bastaba con ver a un chaval como nosotros convertirse en un alienígena increíble para que algo dentro de nosotros se encendiera. De pronto, jugar en el patio o en el recreo ya no era lo mismo. Ya no eras tú solo corriendo por el patio o eras tus amigos y tú chutando un balón. Eras cuatro brazos. Tu amigo era Diamantino y el otro, el empollón, era el enanito ese que pensaba y era increíble. Ese. Eras alguien que podía salvar el mundo. Y lo mejor de todo es que seguías siendo un niño. Porque Ben 10 no era un superhéroe lejano, adulto o inalcanzable. Era un chaval con defectos, con inseguridades, que discutía con su prima, que no siempre hacía lo correcto, pero que aún así tenía algo dentro de él que lo convertía en especial. Y en el fondo nosotros también queríamos ser así. Tener la capacidad de equivocarnos, de aprender, de ser niños, pero también de ser héroes. Y con Ben 10 la fantasía no estaba en otro planeta, estaba en un giro de muñeca. Y esa idea tan sencilla nos marcó más de lo que creemos. No era solo una serie, era un reflejo de lo que queríamos ser y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a volver a ese momento en el que creíamos que todo era posible, a ese instante en el que nos mirábamos la muñeca y queríamos ver un Omnitrix. Vamos a hablar de Ben 10, creo que en Latinoamérica se dice Ben 10. Pero como yo vivo en España, pues Ben 10. Del verdadero Ben 10, que es el que todos llevamos en nuestros corazones. Y antes de empezar, quiero agradeceros a todos el apoyo que está teniendo el canal. Quiero enviar un saludo a toda mi gente de España, quiero enviar un saludo a toda la gente de México, que sois los que más me veis. Pero no solo eso, también a toda Latinoamérica, porque el apoyo está siendo increíble. De verdad, muchas gracias a todos. Por eso intento mejorar los vídeos, intento subir más vídeos y espero que lo valoréis y que os gusten. Dicho eso, os animo a darle like, a suscribiros y a comentar cualquier cosa que os importe de Ben 10, porque para eso estamos, para reflexionar, para pensar y para expresarnos. Así que hablemos del inicio. Cuando Ben 10 se estrena en 2005 no sabíamos qué estábamos presenciando. Era el nacimiento de una de las series más queridas y recordadas de nuestra infancia, y es que estoy seguro que si tenéis entre 16 y 28 años, seguro que la conocéis. Cartoon Network apostó por una idea que, sobre el papel, parecía sencilla. Un niño que encuentra un reloj alienígena y le permite transformarse en muchas criaturas con habilidades únicas. Pero en realidad esa premisa escondía mucho más. Era el inicio de un universo ultra complejo, con sus reglas, con su mitología y una evolución que atraparía a millones de chavales en todo el mundo. Lo que hizo especial a Ben 10 y lo que a mí más me gustó es que no se conformaba con lanzar un monstruo a la pantalla y ya. Desde el principio había una intención de contar como una historia de continuidad, con personajes que evolucionaban y con un trasfondo que iba creciendo con el espectador. Y eso en una época en la que muchas series se limitaban a episodios autoconclusivos sin consecuencias, era un soplo de aire fresco. Además, el estilo visual era totalmente reconocible, líneas marcadas, colores vibrantes y un diseño de alienígenas que, oye, pues se te quedaban grabados a fuego, nunca mejor dicho. La verdad que la serie tenía mucho carisma, sobre todo la intro, seguramente os acordéis de esa canción, ¿no? Taritoti, toritoti, toritoti, toti. Vale, ya, paro porque son las 9 de la mañana, tengo voz de Manolo y digamos que no estoy en las mejores condiciones para cantar, pero bueno, sigamos. Estábamos diciendo que Ben 10 llegó en un momento en el que muchas series infantiles iban a lo fácil, pero esta se atrevió a construir algo más ambicioso sin dejar de ser divertida, y efectivamente fue un éxito inmediato, no solo por los capítulos, sino por todo lo que lo rodeaba. Juguetes, camisetas, mochilas, videojuegos, pero sobre todo por todo lo que generaba en nosotros. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien que tenía el Omnitrix. Yo mismo lo tenía el Omnitrix. Y las veces que pulsé el Omnitrix esperando convertirme en un superhéroe, pero seguía siendo el mismo niño pringao, pues muchas. Y Ben 10 no era solo una serie que veías en la tele, de hecho, la vivías. Que hablabas con tus amigos, que jugabas en el recreo, y poco a poco se convirtió en parte del día a día como Pokémon, Dragon Ball, Código Lyoko, en fin, como grandes series. Pero con algo distinto, la sensación de que de verdad tú también podrías ser como Ben 10, porque al final eso era lo mágico de todo, que por muy loco que fuera, lo que pasaba en pantalla sentías que podía pasarte a ti, y eso cuando tienes 8 años o 10 es simplemente inolvidable. El prota se llama Ben Tennyson, y no era el típico héroe perfecto, era el chico más listo, ni el más maduro, ni el que siempre sabía lo que hacer, era un chaval de 10 años, testarudo, impulsivo, cabezón, insoportable, y ya paro porque si no me va a odiar. Pero también era valiente, leal, y tenía un corazón enorme. Y precisamente por eso conectamos con él, porque Ben 10
no era inalcanzable. Ben era como nosotros. Y es que desde el primer capítulo se mostraba como un niño común y corriente, que se quejaba por tener que irse de vacaciones en una autocaravana con su prima y su abuelo. No tenía poderes ni un destino heroico. Solo quería pasárselo bien, jugar a videojuegos, correr, comer chatarra, meterse en líos. Vamos, lo que todos queríamos a esa edad. Pero de repente encuentra el Omnitrix y todo cambia. Y es que ahora, aparte de convertirse en 10 alienígenas distintos, podía seguir siendo él, con sus emociones, sus errores, su carácter, y todo esto hacía que cada transformación no fuese un espectáculo visual, sino también un reflejo de lo que Ben necesitaba o sentía en ese momento. A veces se convertía en un alien solo por impresionar a alguien, otras porque de verdad quería ayudar, y muchas simplemente porque no podía resistirse a hacer una locura más. Esa mezcla entre responsabilidad y rebeldía es lo que lo hacía tan humano. Y nosotros desde casa veíamos el proceso de evolución de Ben, cómo se equivocaba, metía la pata, pero también aprendía, crecía y poco a poco iba madurando. Y era una evolución natural que ocurría mientras te lo pasabas bien viendo explosiones, peleas, alienígenas, y lo más bonito es que sin darnos cuenta, crecíamos con él, porque Ben nos enseñó que no hacía falta ser perfecto para hacer el bien, que podía ser torpe, cabezón, inmaduro y aún así marcar la diferencia, que podía salvar el día incluso aunque 5 minutos antes hubieras hecho una tontería. Ben Tyson no fue solo un personaje de dibujos animados, fue un reflejo de lo que éramos y de lo que queríamos ser, un niño con mucho que aprender, pero con un corazón tan grande como su poder. Y eso, a día de hoy, sigue siendo uno de los mayores aciertos de toda la serie. Vale, pero si hablo de Ben 10 no puedo dejar de hablar del Omnitrix, un objeto mágico con reglas y límites. Si Ben era el alma de la serie, el Omnitrix era el corazón que le hacía latir. Ese reloj alienígena no era solo un artefacto ultra mega potente que brillaba en verde y hacía ruidos espectaculares, era en realidad el sueño de toda una generación. Un objeto que mezclaba lo mejor de la ciencia ficción con la fantasía más pura, la posibilidad de transformarte en algo completamente distinto sin dejar de ser tú. Objetivamente creo que el diseño es perfecto, es simple, reconocible y poderoso, y tenía estética de juguete que todos queríamos tener en la muñeca, pero al mismo tiempo tenía una lógica interna, no era un botón mágico. El Omnitrix tenía reglas, un tiempo limitado de transformación, una recarga forzosa, errores al escoger el alien, y todo eso lo hacía más real, más interesante, no era como un dios omnipotente, y eso lo hacía más atractivo. Porque lo que más nos gustaba no era solo ver a Ben convertirse en alienígenas que necesitaba y ser increíble, sino es ver qué alienígena va a tocar esta vez, cómo iba a utilizarlo y si realmente iba a ser útil para salvar esa situación. Pero realmente el Omnitrix era más que una herramienta de combate, era una metáfora de la identidad. Ya sabéis que yo me pongo muy culto, bueno, muy culto no, me pongo muy pomposo en estos vídeos, ¿no? Decorando el texto, pero bueno, creo que es interesante. Y es que cada alien representaba un aspecto distinto de Ben, su fuerza, su velocidad, su rabia, su creatividad, y aunque por fuera parecieran monstruos, por dentro seguían siendo él. Y además, a nivel narrativo, el Omnitrix era un generador infinito de ideas. Cada nuevo alien era una excusa para explorar habilidades nuevas, planetas diferentes, conflictos morales. Eso significa más episodios. Y para los creadores de la serie, más episodios es igual a más dinero. Y para nosotros, más episodios es igual a diversión. Y es que nosotros desde casa alucinábamos. Nos pasábamos los recreos girando nuestra muñeca, imaginando el vamos allá clásico o el sonido metálico del Omnitrix activándose, porque en el fondo todos queríamos tener uno. Y de hecho, en mi colegio por lo menos, todos teníamos uno. Y Ben 10 era una serie increíble, pero no solo funcionaba bien por el protagonista o por el Omnitrix, que sí, en parte sí, pero una de las claves del éxito, y que lo hizo especialmente bien, fue el trío que formaban Ben, Gwen y el abuelo Max. Una familia un tanto disfuncional, sí, pero absolutamente entrañable. Y como toda buena historia, lo que más nos atrapaba no eran lo que hacían juntos, sino cómo se transformaban los unos a los otros. Gwen era contraste perfecto de Ben. Era inteligente, sarcástica, responsable, siempre con un libro en la mano y una frase punzante lista para lanzar como daga. Al principio parecía solo la prima pesada, ese personaje que está para poner límites, pero muy pronto demostró ser mucho más. Gwen no era solo la voz de la razón, era valiente, decidida y con una evolución propia que la llevó a convertirse en una heroína por defecto propio. Y lo mejor es que su relación con Ben era completamente real. Se picaban, discutían, se tiraban pullas, no era la típica de cuento que se llevan súper bien siempre y qué amigos somos. Pero a la hora de la verdad, cuando había peligro, todas las cosas se ponían feas y siempre se cuidaban el uno al otro. Porque al final, eso es la familia, no estar siempre de acuerdo, pero estar siempre presente. Y en cada capítulo veíamos cómo esa relación se hacía más fuerte, más profunda y más sincera. Y luego estaba Max, el abuelo que todos quisiéramos tener, el que parecía un simple jubilado con ganas de hacer un camping, pero que de repente resultaba ser un ex agente secreto, experto en alienígenas y con más recursos que muchos protagonistas de acción. Ben 10 no solo nos enseñó lo que era volar, correr a la velocidad de la luz o lanzar fuego con las manos, nos enseñó lo que era crecer acompañado, equivocarte y tener a alguien que te apoye, pelearte con tu prima, pero defenderla a muerte si alguien se metía con ella. Nos enseñó que ser héroe también es ser nieto, primo
o amigo. Y todo buen héroe necesita enemigos a la altura, pero yo no los recuerdo. Creo que igual esto puede ser de los puntos más débiles de la serie, aunque es cierto que hace mucho que no la veo. Pero bueno, desde el principio nos presentó villanos que no eran solo obstáculos, eran personajes con historia, con presencia, y sin duda el más icónico fue Vilgax, una mezcla perfecta entre monstruo galáctico y némesis imparable. Era frío, calculador, y tenía una obsesión un poco enfermiza por el Omnitrix. Y luego había otros como Kevin 11, que era el reverso oscuro de Ben, pero que al final tenía una historia un poco trágica, ¿no? Pero bueno, porque al final era un reflejo de lo que le podría pasar a Ben si... y nunca sabremos si qué. Pero bueno, aparte de estos que son los más importantes, sí que recuerdo que había varios enemigos y que gracias a ellos cada episodio se sentía como una batalla significativa. No solo en lo físico, sino también en lo emocional. Ben no luchaba contra monstruos, luchaba contra el miedo, contra el ego, la tentación del poder mal usado. Y si había algo que nos dejaba con la boca abierta en cada episodio, era el momento mágico en el que Ben giraba el Omnitrix. Porque cada alien no solo era espectáculo a nivel visual, como hemos dicho antes, tenían personalidad, habilidades únicas y, obviamente, esto es lo más importante de la serie. Estaba Diamantino, puro músculo cristalizado. El tanque del equipo, imponente y resistente como una muralla. O Cuatro Brazos, que probablemente sea el más icónico de todos, fuerza bruta, que aunque parece un Machamp, ¿no? Pero presencia y ese diseño tan reconocible que hacía que todos los imitáramos en el recreo, con brazos imaginarios. Y luego tenías a Fuego, que era el alien por excelencia, el que usaba en el primer capítulo, el más llamativo. ¿Lo pillas? Llamativo. Pero la cosa no se queda en la fuerza. También estaba Bestia, estaban los veloces como XLR8, con ese diseño aerodinámico y la capacidad de dejar a todos atrás en un suspiro. O los más inteligentes como Materia Gris, el enano cabezón con un supercerebro. Y si querías algo distinto también había bichos raros. Estaba Libélula, con sus ataques eléctricos, alas y ese toque de bicho raro que lo hacía especial y parecía un Gormiti. O Acuático, el alien de agua que te abría todo en un mundo nuevo bajo el mar. Y luego había uno que no recuerdo cómo se llama, que se hacía invisible o era un fantasma o algo así, ¿no? Dejádmelo en comentarios porque no me acuerdo. Cada transformación era como abrir un regalo sorpresa. Nunca sabías si te iba a tocar el más útil o el más random, pero eso era la parte graciosa. Tenían que enfrentarse a un monstruo gigante y les aparecía el enano. Tenían que entrar por un conducto enano y les salía una mantis voladora. Y al final lo que hacía tan especial estos aliens no era solo lo que podían hacer, sino lo que nos hacían sentir. Cada vez que veíamos a Ben transformarse, nosotros también lo hacíamos un poco, porque cada alien tenía algo de nosotros, y todos en el fondo teníamos nuestro favorito tatuado en la imaginación. Y ahora aprovecho para decirte que comentes quién era tu alien favorito. El mío era Diamantino. Me parece muy bonito a nivel visual y tenía un juguete de él. Pero bueno, la verdad que de la primera generación me gustaban casi todos. Y ahora que hemos hablado un poco sobre la historia, os voy a dar mi opinión sobre la serie. Y es que una de las cosas que mejor hacía Ben 10, en mi opinión, y que a veces no lo hemos valorado lo suficiente, era su capacidad para mezclar acción, humor y aprendizaje sin que se notara forzado. Cada capítulo parecía una aventura sencilla, una pelea más contra un alien o una misión para salvar el día. Pero debajo de todo eso había una lección, una pequeña semilla que te dejaba pensando incluso después de haber apagado la tele. Ben no era un héroe perfecto. Y ahí estaba la clave. Cada aventura era una excusa para verlo tropezar, para verlo tomar decisiones equivocadas, para meter la pata. Y luego, aprender que no todo se soluciona a golpes, que a veces no basta con transformarte en un alien ultra fuerte, que a veces hay que escuchar, confiar, ceder y pensar en el otro antes de en uno mismo. Y eso, sin darte cuenta, te iba enseñando a ti también. Los capítulos estaban llenos de humor, claro. Ese humor típico de niños que se pican, que se ríen, que improvisan, Gwen lanzando pullas, Ben haciendo tonterías y Max poniendo orden... Acabo de silbar sin querer, ¿vale? Y Max poniendo orden sin perder la calma. Te hacían reír, te entretenían, pero siempre había un momento en el que, sin que te dieras cuenta, el tono cambiaba y de repente estabas frente a un dilema más serio. La responsabilidad del poder, el miedo a fallar, el valor de pedir ayuda o de admitir un error. Ese equilibrio era lo que hacía más grande a la serie, porque no se pasaba de seria, ni se quedaba en lo superficial. Tenía una base emocional que conectaba con nosotros. No te daba discursos, te daba ejemplos. Te mostraba a un niño que estaba aprendiendo lo mismo que tú, y eso era muchísimo más valioso que cualquier escena espectacular. Por eso siempre digo que Ben 10 no era solo una historia de batallas, era una historia de crecimiento, de cómo un niño aprendía a ser mejor, y tú que eres un niño, aprendías a la vez que él. Y en ese proceso aprendíamos que también nosotros podemos equivocarnos y que no está mal equivocarse, que madurar no es perder la esencia, y que ser héroe empieza en las pequeñas acciones. Porque ser un héroe a veces es simplemente saber cuándo parar, cuándo pedir perdón, cuándo dejar que otro brille, cuándo hacer lo correcto. Por eso, aunque recordemos los alienígenas, las peleas y los chistes, lo que más nos marcó de Ben 10 es que, en el fondo, nos enseñaba a crecer sin que nos diéramos cuenta.
Y vamos a hablar del valor simbólico de tener un Omnitrix. Cuando éramos niños, el Omnitrix no era solo un reloj, no era solo un aparato alienígena lleno de luces, era una promesa, una ilusión, un símbolo de todo lo que queríamos ser y aún no sabíamos cómo serlo. Tener el Omnitrix era, en el fondo, una forma de imaginar que también nosotros podíamos cambiar, que podíamos ser más fuertes, más valientes, más rápidos, más inteligentes, que dentro de nosotros había algo extraordinario esperando a salir. Y que si teníamos la oportunidad, si nos daban ese pequeño empujón, bien podríamos salvar el día. En el recreo todos girábamos nuestra muñeca como si llevásemos el Omnitrix, nos convertíamos en fuego, en XLR8, en cuatro brazos, pero no lo hacíamos solo porque molara. Lo hacíamos porque nos hacía sentir capaces, porque nos daba una identidad, porque cuando fingías ser Ben, durante un rato, dejabas de ser el niño tímido, el que no destacaba, el que a veces se sentía invisible. Durante ese momento eras alguien, y eso era muy poderoso. El Omnitrix, con todas sus reglas, sus limitaciones y sus aliens, nos enseñaba que podíamos ser muchas cosas a la vez, que no teníamos que encajar en una sola forma, que a veces podías ser torpe y brillante al mismo tiempo, o fuerte y sensible, pero siempre tenías corazón. Y de alguna forma el Omnitrix representaba nuestra posibilidad de cambiar sin dejar de ser nosotros mismos, porque al final Ben seguía siendo Ben y tú seguías siendo tú. Y eso, sin que lo supiéramos entonces, era una de las lecciones más bonitas de toda la serie. Quizá por eso, aunque pasen los años, aunque ya no juguemos en el recreo ni dibujemos aliens en los márgenes del cuaderno, seguimos recordando lo que hacía sentir ese Omnitrix. No era solo un juguete, era una forma de creer en nosotros, una forma de decirnos en voz baja, tú también puede ser especial. Pero toda historia bonita tiene un final, y el de Ben 10 llegó antes de lo esperado. Toda historia grande tiene un punto de inflexión, y en el caso de Ben 10, ese momento llegó cuando la serie empezó a alejarse de lo que la hizo única. No fue algo inmediato ni catastrófico, no fue un solo cambio, sino una suma de decisiones que poco a poco fueron apagando la chispa original. Tras la serie original salió Ben 10 Fuerza Alienígena, y la idea era clara, mostrar un Ben 10 más maduro, con nuevas responsabilidades y un tono más serio. Y aunque hubo buenos momentos, algo ya no era igual. El Omnitrix cambió, los alienígenas eran más oscuros, Ben ya no era un niño aprendiendo, sino un adolescente que parecía haber perdido parte de su esencia. Se volvió más frío, más seguro, pero también menos cercano. Y luego vinieron más series, Ben 10 Supremacía Alienígena, Omniverse y finalmente el reboot. Ay, el reboot. Cada una con su estilo, su enfoque, su forma de reinterpretar el universo y cada una más alejada de lo que nos enamoró al principio. Cambiaron los diseños, el tono, incluso las personalidades, y aunque algunos elementos funcionaban, ya no eran el mismo Ben 10. Había más poderes, más tecnología, más versiones del Omnitrix, pero menos alma, menos humanidad. Parecía que se apostaba más por lo visual que por lo emocional, más por los efectos que por el viaje personal, más por la acción constante que por esos momentos pequeños donde Ben aprendía algo. Y lo peor es que ese intento de reinventarse hizo que la serie perdiese su equilibrio. Ya no sabías bien a quién iba dirigida. No era tan seria como para enganchar a los mayores, ni tan simple como para atrapar a los más pequeños. Se volvió confusa, irregular y realmente una sombra de lo que fue. No es que todo lo nuevo fuera malo, ni mucho menos. Algunos alienígenas molaban mucho. Recuerdo uno que era una bola amarilla y blanca, que no sé, estaba guay ese. Pero esa conexión emocional que nos unía a Ben se fue diluyendo. Se convirtió en una franquicia, en un producto, en algo que seguía girando, pero que ya no tenía corazón. Y aunque dolía admitirlo, empezábamos a mirar a Ben 10 con esa mezcla de cariño y decepción. Y es que los reboots siempre arruinan las series, o la mayoría de veces. Son intentos de volver a empezar, de adaptar la serie a las nuevas generaciones, de simplificar lo que ya funcionaba. Pero, ¿por qué? Si algo ha funcionado hace 5 o 10 años, ¿por qué tienes que cambiarlo a hacer personajes medio de plastilina o en diseños 3D muy mal hechos, con personalidades muy simples que hacen chistes muy malos y que realmente lo único que fomentan es la generación actual del TikTok y de los shorts, como los que subo en mi canal y puedes ver y darle like, pero me entendéis, ¿no? Esa dopamina, ese tener que estar haciendo clic, tener que estar viendo acción, acción, acción y no vivir las series. Yo no lo entiendo. Creo que estamos haciendo a las nuevas generaciones mal, que dejen de sentir lo que sentíamos nosotros, y a lo mejor es muy de boomer decir esto, ¿no? Y lo que yo veía en mis tiempos, pero de verdad que lo pienso. Las series de antes tenían mucho lore, mucha historia. Las de nuestra generación han mantenido esas historias, pero las de ahora es que solo tenéis que encender la tele, poner Clan, poner Boing y veréis que la mayoría de series ya no tienen alma. Han cambiado series como Hora de Aventuras, como Gumball, como Fanboy y Cham Cham, como Ben 10, como Código Lyoko, por otras series que solo con ver los títulos os dejarían de piedra. Y es normal que las series cambien, que se adapten, que evolucionen, pero hay una línea entre evolucionar y vaciar algo bueno. Y eso fue lo que se sintieron muchos cuando vieron Ben 10. Había desaparecido.
lo que quedaba era una versión más chillona, más genérica, más superficial, diseñada para entretener rápido, sin pausa, sin dejar huella. Y claro, para los nuevos niños puede que funcione, puede que les encante, que lo disfruten sin conocer lo que hubo antes, pero para los que estuvimos ahí desde el principio, para los que soñábamos con tener un Omnitrix, lo que veíamos ya no nos hablaba, ya no nos tocaba, ya no nos sentíamos parte de ese universo. En fin, a veces cuando hablamos de las series que marcaron nuestra infancia caemos en la nostalgia fácil, en los recuerdos bonitos, en los momentos divertidos o en los personajes que nos gustaban, pero Ben 10 fue mucho más que eso, fue una historia que nos ayudó a crecer, aunque en su momento no nos diéramos cuenta porque no se trataba solo de aliens, de transformaciones, de relojes verdes con luces espectaculares, se trataba de sentir que nosotros también podíamos ser algo más, que aunque fuéramos niños normales, con miedos, con defectos, con dudas, dentro de nosotros había una chispa, una posibilidad, la promesa de que podríamos hacer cosas increíbles, sin dejar de ser quien somos. Y Ben 10 nos enseñó lo que era tener el poder, pero también lo que era tener responsabilidad. Nos mostró que equivocarse está bien, que no pasa nada por tener todas las respuestas, y que crecer duele, pero también te transforma. Y eso no lo olvidamos. No importa cuántos reboots hayan hecho, no importa que los diseños hayan cambiado, que los nuevos capítulos no nos digan nada. Lo que sentimos entonces sigue vivo. Y es que Ben 10 no fue solo un dibujo animado, fue un espejo, un mundo donde podíamos ser rápidos, fuertes, inteligentes, o simplemente niños con un reloj en la muñeca. Hoy, ya de adultos, no necesitamos un Omnitrix para recordar quiénes fuimos. Solo hace falta cerrar los ojos y escuchar ese viejo sonido, ver la imagen de Ben y volver a ese momento en el que todo era posible, en el que lo único que queríamos era vivir una aventura más. Y por eso, Ben 10 sigue dentro de nosotros, porque nos acompañó en una etapa única, porque fue parte de nuestro crecimiento y porque, aunque el mundo cambie y el tiempo pase, lo que nos hizo sentir nunca se olvida. Porque sí, todos de niños quisimos ser Ben 10.